Fugarte de Alcatraz. Para empezar, tenías que encontrar la forma de salir de la celda, construida con gruesos barrotes y paredes de hormigón. Después, ver cómo llegar al exterior sin que los guardias altamente preparados lo notaran. Saltar 2 cercas con alambres de púas de 15 metros de altura, vigilada por 4 torres con oficiales fuertemente armados las 24 horas. Paso siguiente, meterse en las heladas aguas, con fuertes corrientes, plagadas de los famosos tiburones blancos, que de vez en cuando se comen un hombre. Recorrer una distancia nado de 2 kilómetros hasta el punto más cercano en la costa, luchando contra las fuertes corrientes, evitando que te lleven mar adentro. Pero no bastaba con soñar con la libertad, había que desafiar lo imposible. En el 2018 se filtró la siguiente carta que fue recibida por el FBI. Me he escapado de Alcatraz. Sí, sobrevivimos aquella noche, pero por muy poco. Previamente existió una fuga menos conocida, que habría sido una inspiración de los presos que lograron escaparse y todos aquellos que lo intentaron. Cuenta la leyenda que en una noche con una densa niebla en la cárcel se realizaba un recuento rutinario que confirmaba el número total de reclusos. Pero caso contrario, en el siguiente, tan solo 30 minutos más tarde, 2 hombres habían desaparecido misteriosamente. Es como si la espesa niebla se los hubiera tragado. Activaron inmediatamente las alarmas de fuga y las fuerzas se movilizaron para encontrar a los prófugos. Se toparon con 2 barrotes de hierro en una de las ventanas que tenía un orificio, que los fugitivos habían preparado el escape con mucho tiempo de antelación, utilizando una hoja de sierra, disimulando el daño con una mezcla de grasa y betún. Lograron abrir la puerta con la ayuda de una llave inglesa. Luego se habrían metido en las congeladas aguas. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva que duró varios días. La isla fue rociada con gas lacrimógeno en un intento de hacer salir a los fugitivos, sin resultado alguno. Se produjeron innumerables supuestos avistamientos de los prófugos, pero hubo uno particularmente importante. Un periodista publicó que habían llegado a Sudamérica y que estaban viviendo en Perú y en Chile. El alcalde y el FBI declararon que eran historias tontas, que lo más probable es que habrían sido expulsados hacia mar adentro, pero nunca se encontraron los cuerpos, dejando el mito más vivo que nunca y sembrando las esperanzas de que realmente no era una cárcel imposible de escaparse. Voy a ir repasando algunos de los intentos de fuga de Alcatraz, los más importantes, según Guille. Cuando realizaba la investigación, me encontré con estas informaciones. 36 presos participaron de 14 intentos de fuga. 9 personas lo intentaron 2 veces. 7 murieron y 2 se ahogaron. Sí, claro, los que se ahogaron no se murieron. Pero vamos a trasladarnos directamente a 1962, la fuga más conocida de Alcatraz. Cuando se les asignaron celdas continuas, comenzaron a organizar el plan. Un día Franz se percata que el hormigón que rodeaba el respiradero estaba dañado por la humedad y se hicieron de herramientas caseras, como cucharas cortadas, hasta finalmente poder hacer agujeros lo suficientemente grandes para poder acceder a los conductos, para luego poder escapar por el techo del pabellón. 1936, el primer intento de fuga. Lo habían mandado a quemar la basura, pero en el camino pensó, esta es mi oportunidad, y empezó a trepar la cerca. Pero los guardias lo estaban vigilando. Desde una de las torres le disparó, cayendo desde una gran altura, falleciendo en el intento. Remojando revistas, hicieron una pasta recubriendo los huecos. Necesitaban encontrar una forma de disimular que estaban durmiendo. Realizaron cabezas de yeso, inclusive uno de ellos trabajaba en la barbería y fue recolectando pedazos de cabello, haciendo aún más real las cabezas falsas. Hasta habían montado un pequeño taller en donde construyeron los chalecos y la balsa, realizada con 50 impermeables que habían robado. No era que tenían mucho control de los materiales en la prisión, no le faltaban 3. Hasta un periscopio casero para observar a los guardias.
1941. Un preso logró escabullirse, saltar la valla y meterse al agua. Comenzó a nadar y viendo que hacía demasiado frío, se dio la vuelta y volvió a su celda. Habían construido una especie de taladro que lo utilizaron para poder ampliar el tubo de ventilación. Y ustedes dirán, ¿pero cómo hacían con tanto ruido? Para esto aprovechaban de la hora de música, para que pasara desapercibido entre medio de los instrumentos. Y en algunas ocasiones Morris tocaba el acordeón. 1945. Un prisionero logró recolectar pedazos de trajes de la lavandería y se hizo un uniforme de los guardias y consiguió llegar al ferry. Comenzó su trayecto, pero al llegar al destino comenzaron los nervios. En el puerto se contaba la cantidad de personas que volvían de Alcatraz, así que allí se dieron cuenta que había alguien de más, descubriendo al impostor. Igualmente, qué buenas habilidades para la costura y confección. Nadie se dio cuenta del traje. Llegó el momento de la fuga. Pusieron sus cabezas falsas por última vez y se largaron por los conductos del pabellón, salvo West, que no podía salir de su celda debido a que había agregado cemento para disimular el conducto, pero se había secado y no podía abrirlo. Los tres volvieron a ver qué había sucedido. Intentaron ayudarlo, pero no pudieron. Después de descender por una pared de 12 metros de alto, el trío saltó las dos cercas de alambres de púas y se trasladaron a la costa para inflar la balsa. 1946. Ocurrió la famosa batalla de Alcatraz. Un grupo de presos generó un motín. Tomaron de rehenes a varios oficiales, accediendo a la sala de armas, pero no pudieron abrir la puerta para salir al exterior. Empezó un tiroteo y poco tiempo después llegaría el ejército para ponerle fin al conflicto. Hubo muertes de los dos lados y desde allí se implementaron medidas de seguridad más fuertes. 1962. Sí, el mismo año después del gran escape. Y aunque no fue exitosa, uno de ellos llegó bastante lejos. Salieron burlando los guardias externos. Llegaron a un acantilado y se tiraron sin pensar. Pero uno de ellos no sabía nadar y lo encontraron en una pequeña isla muy cerca de Alcatraz, en donde se posaban las aves. Pero el otro consiguió algo bastante improbable. Llegó al Golden Gate, donde fue encontrado en muy mal estado y una vez recuperados, de vuelta a la prisión. Inclusive cada año se celebra un triatlón y el recorrido que hizo este prófugo es la prueba de natación. La balsa improvisada fue descubierta en la costa. 3 años después llegó un reporte de que los fugitivos se encontraban en Brasil. Oi, galera, tudo bom? No acredito. Un amigo de los hermanos en un viaje se encontró con ellos de casualidad. Todo muy poco probable. Pero lo más increíble es que le habría tomado esta fotografía. Las autoridades no confirmaron la autenticidad de la foto. Eso sí, los familiares de los presos comenzaron a recibir postales anónimas. E incluso su madre recibía unas flores todos los años por el festejo de su día. En su entierro, testigos dijeron que habían visto a 2 mujeres muy altas, que nadie sabía quiénes eran, y que sucedió lo mismo cuando fallece el padre de los hermanos, pero se siguen considerando como desaparecidos. Un año más tarde, la prisión de Alcatraz cierra sus puertas. Los costos de mantenimiento eran muy altos y estaba muy deteriorada. Al día de hoy es una gran atracción turística. Probablemente nunca sabremos la verdad de qué sucedió con los prófugos. Podría decirse que es un gran monumento a la audacia y al misterio.